Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de lettering online ofrecido por Azahara Letras y la web lettering.me. Hoy os voy a enseñar a hacer un efecto de lettering que me gusta mucho, al que yo llamo silueta desplazada o contorno movido. Puede ser también silueta movida o contorno desplazado, las combinaciones que queráis. Para hacerlo voy a utilizar el cuaderno Rhodia Dotpad, que son estos que tienen puntitos, ¿veis? Son muy cómodos. Luego voy a utilizar un papel de cebolla o papel vegetal, creo que se llama de otra forma en otros países, me podéis dejar comentarios. También voy a utilizar el brush pen de Coline, este color verde clarito, pero podéis utilizar cualquier otro brush pen que tengáis por casa o cualquier otro rotulador para dibujar la letra, y después un bolígrafo de punta fina, en este caso sería el Tradio de Pentel 05, pero podéis utilizar cualquier otro rotulador o punta fina de un color, eso sí, más oscuro que el brush pen que hayáis escogido. Hay otro objeto que podemos utilizar de manera opcional, os voy a decir cuál es una mesa de luz. Esta es mi mesa de luz, no sé si podéis ver, es totalmente artesanal, do it yourself. ¿Qué quiere decir? Que está hecha con un escáner antiguo y una tira de LEDs y un reflector debajo como si fuese papel de aluminio, ¿de acuerdo? La podéis comprar también por unos 20 euros, pero si queréis la podéis hacer manualmente, siguiendo un tutorial. Y si no, bueno, pues no pasa nada. Para hacer las transparencias de este papel de cebolla y lo que necesita este ejercicio, podéis ir a la ventana y hacer las transparencias como cuando éramos pequeños, que pegábamos allí para calcar, ¿de acuerdo? Ahora voy con el paso a paso. Vale, el primer paso de este tutorial es muy sencillo, que es escribir el abecedario o las palabras que queráis luego desplazarle la silueta. Aquí en sugerencias os aparece un vídeo donde os enseño a hacer este alfabeto con un brush pen. El siguiente paso, si sois buenos en ilustración, es simplemente determinar la silueta, o sea, tenerla en la mente y dibujarla desplazada, pues 1, 2, 3 milímetros arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. ¿Qué pasa? Que si no se os da muy bien la ilustración, como es mi caso, no es tan fácil como parece. Aparecen errores, aparecen momentos de confusión. Entonces, para los que sois un poquito patanes como yo, sois un poquito torpes con el tema de ilustración y necesitáis truquitos, este tutorial es el que tenéis que seguir, porque es un truco que he ideado yo para ayudarme a mí misma y así os ayudo a vosotros mismos. Pensé, bueno, pues si no sabes hacia dónde va la silueta o cómo hacer la silueta, marca la silueta, vale, con un papel vegetal o papel de cebolla, fijaos. El tema está en calcar la silueta, la alineamos, así por cierto quedaría chulísimo, pero si no decimos, vamos a ver cómo queda desplazada arriba a la izquierda. Dices, ostras, vale, ya voy viendo por dónde yo tendría que dibujar estas letras. Es súper importante eso, que la encuadréis bien y luego la desplacéis de forma igual de un lado hacia el otro, así. Arriba a la izquierda quedaría así, ya queda guapa, ¿verdad? ¿Cómo sería abajo a la izquierda? Quedaría así. Solo tendríais que copiarlo. Como queda arriba a la derecha, así, muy guapa también. Y abajo a la derecha, quedaría así. Entonces, ahora tenéis dos opciones: dejar esto tal cual. Entonces, tomáis otro folio, dibujáis la letra y os copiáis la silueta. El segundo truco sería volver a hacer el proceso de calco, pero al revés, que es poniendo la silueta debajo. Esto a simple vista no se ve, tenéis que ir a una ventana o utilizar la mesa de luz. Yo lo voy a enseñar con la mesa de luz. Vale, con la mesa de luz, si desplazamos, veis, por aquí ya se verían también los contornos. Entonces lo voy a hacer con lápiz para que sea reversible y podáis ver la diferencia. ¿Veis? Creo que sí que se ve bastante bien, ¿no? Si no, luego le quito la mesa de luz para que lo veáis mejor. Entonces ahora la cuestión es ir probando con otras letras. Por ejemplo, este lo voy a hacer abajo a la izquierda para que veáis luego la diferencia que hay entre un efecto, entre un desplazamiento y otro desplazamiento.
¿Ves? Yo creo que se ve bastante bien la diferencia. Ahora voy a hacerlo a la derecha. Arriba. Así. Espera. Así. Así. Y ahora con la de abajo a la derecha. Ya tenéis 4 efectos distintos. Ahora lo voy a enseñar sin la mesa de luz para que se vea mejor. Vale, lo he acercado un poquito para que se vea mejor y ahora sí que lo que habría que hacer sería repasarlo con el punta fina de un color más oscuro para que esto tomase cuerpo y relevancia. Vale. Ahora con negro sí que se ve realmente este efecto mucho mejor. Queda un poco raro porque claro, son 4 distintos y parece que está bailando y que no queda muy armónico, pero precisamente lo que os quería mostrar era la diferencia de este efecto, ¿no? Pues depende de dónde lo coloques. Insisto, todo este proceso que os he enseñado, si se os da bien dibujar y sois capaces de dibujar la silueta al lado, perfecto. O sea, es que no os hace falta. Yo este truco os lo doy por si encontráis dificultades en hacerlo. Otra cosa que podéis hacer, que es el segundo truco del que os he hablado antes, era tomar esto como referencia y copiarlo. Lo voy a hacer con la letra E. ¿Veis? O sea, vosotros probáis o con la letra F, fijaos, tener en referencia la F o la E, que además son letras muy parecidas, entonces al lado lo dibujáis. Es decir, lo copiáis. Ponéis un folio al lado, cerquita. Perdona si me sale mal, pero aunque no lo creáis, estoy de pie ahora mismo. Grueso, fino, fino, fino. Grueso, fino, fino. Y lo dicho, os copiáis la silueta haciendo un ejercicio pues de paralelismo, digamos, o de desplazamiento, de lateralidad. Yo lo llamo lateralidad, se parece mucho a los que se hacen en danza. La danza y el lettering o la caligrafía tienen más en común de lo que creemos. Lateralidad, ojo ahí. Este tendría que ser más corto porque lo hemos desplazado a la izquierda, por lo tanto este en realidad tendría que acabar aquí más o menos, ¿de acuerdo? Y la F lo mismo, vamos a hacerlo al otro lado. Es el efecto psicológico de, ay Dios mío, estoy engañando a la mente, o sea, estoy repasando una letra, pero estoy pasando por encima de sus trazos, los estoy traspasando, este iría más hacia la derecha, los estoy traspasando, entonces estoy cometiendo un acto de transgresión, que es lo que lo hace además que sea efectivo este efecto, por eso se le llama efecto de lettering. Voy a corregir esto un poquito, porque si no el efecto no sería realista, no sería real, ¿de acuerdo? Bueno, perdonad esto que lo dicho, lo he hecho de pie. Lo he hecho de pie y me ha quedado regulín. Pero bueno, insisto, se escribe la letra y se repasa la silueta a 1 milímetro o 2, arriba, abajo, izquierda o derecha. Y si no se os da bien,
este truco veis que no sale, pues con un papel de calcar encima calcáis la silueta y después la ponéis por debajo de cara a volverla a copiar con una mesa de luz, volverla a calcar o copiarla manteniendo ese ejemplo. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado este vídeo? ¿Qué os ha parecido? Decidme la verdad, por favor. Estoy pues interesada en saber si estos truquitos de lettering os gusta y además si os hacen falta o no. Sois unos ases de la ilustración y bueno, estos trucos así de cutrillos nos hacen falta. Bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, thumbs up, pulgares arriba, os suscribís al canal, aquí aparece mi foto escribiendo, si le dais clic o tap con el dedo, se abre aquí y pone suscribirse, le dais, y luego a la campanita, para que os lleguen las notificaciones. Dejadme comentarios para saber si os ha gustado y si queréis más vídeos de este tipo, y nada más, muchas gracias por ver este vídeo, hasta pronto.